Esto es una bestia. En realidad es la Nvidia RTX 3080, pero es una bestia. Hace un par de semanas, Nvidia presentó su nueva familia de tarjetas gráficas. Se trata de las RTX 3000, que presentaban un rendimiento espectacular. Yo no pude estar en la presentación porque ese evento me coincidía con otro y me fui informando vía Twitter, porque la verdad es que tenía muchas ganas de ver cuáles eran las principales novedades de esta nueva familia de Nvidia, que prometía muchísimo y además prometía unos precios muy locos. En Twitter lo que vi fue gente diciendo pobres aquellos que se hayan comprado recientemente una 2080 Ti, y yo pensé, ¿qué mejora o cuánto mejora esta nueva gráfica para que alguien que tiene una tan pepino como una 2080 Ti tenga que arrepentirse de esa compra? Pensaba que eran frases hechas o algo que siempre pasa cuando sale una nueva generación de cualquier cosa, en el que la gente pues magnifica demasiado cualquier pequeña mejora, pero realmente cuando me vi la presentación, vi lo que el CEO de Nvidia presentó, vi las gráficas y vi el precio, realmente me imaginé a los poseedores de una 2080 Ti como el pobre Marv en la peli de Interestelar. Y es que creo que lo primero que debemos quitarnos de encima es el precio de esto, porque Nvidia en su presentación mostró tres nuevas gráficas. Por un lado, la 3090, que es una gráfica aspiracional para jugar a 8K 60 con Ray Tracing, y creo que no es un producto que sea comercial ni viable a nivel comercial, simplemente es una demostración de músculo, en plan, somos Nvidia, podemos hacer esto. Por otro lado tenemos la que nosotros hemos estado probando, que es la 3080, que es una gráfica de 720 euros que promete un rendimiento de un 25-30% superior a la 2080 Ti, que recordemos es una gráfica que cuesta 1.250 euros. Por otro lado tenemos la pequeña de la gama, que es la 3070, que básicamente, y según Nvidia, promete un rendimiento superior, pero por muy poquito, a la 2080 Ti. El precio es de 520 euros. Es decir, por 720 euros tenemos una gráfica que rinde un 20-30% más que una gráfica de 1.200 y pico euros como la 2080 Ti Founders Edition. Y claro, cuando vimos esto, pues las ganas y el hype por probar estas gráficas en nuestro equipo crecieron muchísimo. Una vez nos hemos quitado el precio de encima, vamos a entrar un poco a fondo en el análisis. En la web tenéis el completo análisis con un texto bastante largo y detallado en el que contamos todos los pormenores y cómo hemos probado los juegos. En este vídeo lo que vamos a hacer es comentar un poco por encima los puntos más destacables y por qué creemos que Nvidia ha dado un salto generacional muy bestia respecto a las 2080. Hemos probado la gráfica en un PC con placa MSI Gaming Plus Z490 con el procesador Intel Core i7 10700K. A esta configuración le acompañan 32 GB de memoria RAM DDR4 y el punto flaco es un SSD de 2 teras que, bueno, tiene una velocidad de escritura y lectura de 550 megas por segundo, que no es nada del otro mundo y que realmente no nos va a permitir sacar todo el jugo a una de las tecnologías de esta gráfica, pero por suerte, como todavía esa tecnología no está implementada, pues no lo hemos tenido en cuenta. Y vamos a empezar un poco ya hablando de la tarjeta en sí. No os vamos a poner todas las características, pero sí vamos a citar lo más importante, y es que esta gráfica está construida sobre la arquitectura Ampere. Esta arquitectura es una evolución de las Turing de la generación anterior, y en concreto la 3080 tiene 8704 CUDA cores, que son 4000 núcleos más, que es el nombre comercial de los núcleos de procesamiento de Nvidia, que su generación anterior. Es una burrada, pero que sea más no significa que lo vayamos a ver en juegos. En este caso no sabemos hasta qué punto estos CUDA cores favorecen el juego a 4K 60, pero sí es cierto que vemos una ruptura total en rendimiento gráfico, sobre todo con DLSS y con Ray Tracing respecto a la generación anterior. Más allá de esos 8000 y pico CUDA cores, tenemos 10 GB de memoria GDDR6X. Es una memoria que tiene un ancho de banda
absolutamente bestial, con una velocidad de memoria de 19 gigabits por segundo y un ancho de banda total de 760 gigabytes por segundo. El requisito recomendado de potencia es de una fuente de 750 vatios. Y ya que hablamos de potencia, vamos a quitarnos esto de encima. Es el punto más negativo de la gráfica, si lo podemos llamar así, porque realmente consume bastante. En nuestras pruebas, en todos los juegos, consume entre 320 y 330 vatios. Y tenemos por aquí la RTX 2080 que consume exactamente 100 vatios menos, entre 220 y 230 en carga. La clave para alimentar este monstruo es este cable, que viene incluido con la GPU, y un puerto de alimentación que en esta ocasión está en el lateral. Es un puerto algo más pequeñito de lo que estamos acostumbrados a ver y ese es el porqué de este adaptador en el que tenemos 8 y 8 pines. El rendimiento por núcleo es muy bueno, pero realmente en lo primero en lo que me fijé cuando pinché la gráfica no fue en los frames por segundo, ni ese rendimiento por consumo, ni nada, ni la temperatura siquiera. Fue en el consumo, porque últimamente estoy poniendo mucho enchufe inteligente para controlar el consumo y tenía mucha curiosidad por ver cuánto comía esta GPU. Cuando vi esos 330 vatios dije, madre mía, ¿cómo se va a calentar esto? Pero realmente no, y es una de las enormes sorpresas que me he llevado con esta GPU, porque encarga en todos los juegos a 4K y con una tasa de frames loquísimas, por ejemplo en Doom con más de 300 frames por segundo en 2K, no pasa de los 81 grados en ningún juego. No es la gráfica más fresquita del mercado, pero desde luego no es la más calentita, y esa 2080, que vale que es un sistema Blackwell, se calienta bastante más, llega a los 85-87 grados. El secreto de esa temperatura es que, como veis, tenemos aquí disipador de aluminio, disipador de aluminio, disipador de aluminio y disipador de aluminio. Tenemos 4 grandes head pipes en este lado y además la configuración de disipación es híbrida. En el PC vamos a pinchar la gráfica de este modo. Esta parte con las conexiones es la que expulsa aire caliente y este ventilador de aquí abajo es el que está impulsando aire frío al disipador. Es decir, tenemos ese sistema híbrido en el que este mete aire frío, el disipador de aluminio intenta disipar ese calor a través de los head pipes y este ventilador lo que hace es, a través de una cámara de vapor, expulsar fuera del equipo el aire caliente. Es una configuración muy inteligente y realmente me alegra que Nvidia haya pensado en esto porque en anteriores gráficas realmente no le dieron mucho a la cabeza y de hecho en la Founders Edition de la 2080 lo que hacía la gráfica era expulsar aire caliente dentro de la torre, dentro del PC, lo cual calienta todo y al final hace que la temperatura suba en el interior de la torre. Y una vez hemos visto un poquito las cosas técnicas de temperatura y consumo, vamos a ver qué tal rinde. Hemos probado la gráfica con un montón de juegos, tanto normales como con Ray Tracing y DLSS. Sin embargo, también hemos pasado algunos tests sintéticos y la verdad es que el rendimiento ha sido el esperado. En tests sintéticos del motor Unreal con RTX activo, como Boundary, que es una demo muy exigente porque tiene una implementación completa de Ray Tracing, y la demo de Bright Memory, también con RTX, hemos conseguido casi el doble de frames respecto a la 2080 en 4K y casi el doble de frames también a resolución 2K. En los test sintéticos de 3D Mark con DirectX 12 y Cinebench en OpenCL hemos conseguido también una puntuación bastante superior. Sin embargo, como decimos, el movimiento se demuestra andando y en este caso significa que se demuestra jugando a videojuegos. Hacemos un spoiler y es que es una gráfica con la que vais a poder jugar tanto a Minecraft a tope con Ray Tracing, como a Crysis 3 a tope en resolución 4K y por encima de los 60 frames por segundo. Aquí tenéis la tabla de rendimiento y lo cierto es que los números hablan por sí mismos. No vamos ya a comparar tanto con la RTX 2080, sino a fijarnos en la RTX 3080, tanto a 4K como a 2K, que son 1440p. Hay que aclarar un par de cosillas porque tenemos dos asteriscos, y es que en resolución 4K no hemos activado el anti-aliasing porque creemos que no es necesario y vamos a comer recursos. Sin embargo, a 4K, con los juegos que sí tienen DLSS, sí está activo. En 2K sí que tenemos el anti-aliasing porque como bajamos la resolución en un monitor nativo 4K, es necesaria esa implementación para pulir un poco los dientes de sierra. The Witcher es uno de los mejores ejemplos que se me ocurre para demostrar el poder de esta gráfica, porque The Witcher 3, aunque ya tiene unos añitos, lo hemos conseguido jugar a 59,9 frames por segundo. Y diréis, ¿por qué la RTX 2080 en esa tabla a 4K va un frame por encima? Pues porque es una media de frames, y entonces en la 2080 hay partes en las que vamos a 75 frames por segundo y otras en las que vamos a 40 frames por segundo. Sin embargo, en la RTX 3080
A 4K con todo activo, incluido Hairworks, tenemos una media de 59,9 frames por segundo. No es el máximo, porque evidentemente puede dar mucho más, pero sí que lo hemos limitado a esos 60 frames por segundo y realmente no baja nunca. Y el otro asterisco está en Red Dead Redemption. Es un juego ultra exigente. De hecho, a 4K va muy bien, va por encima de esos 60 frames por segundo y a 2K tenemos una media de 48 frames por segundo. Y no nos hemos equivocado de fila, simplemente es tan potente el juego, tiene 3 sistemas de anti-aliasing y activando los 3 en sus valores máximos hace que la imagen sea espectacular. De hecho, me gusta mucho más a 2K con todo el anti-aliasing activo que a 4K sin anti-aliasing, pero el rendimiento es de 48 frames por segundo. Es una absoluta pasada y no es que rinda menos que la RTX 2080. Si os fijáis, en la 2080 ponemos que a 2K no tiene anti-aliasing porque si activamos esos 3 filtros de anti-aliasing tenemos una tasa de entre 20 y 25 frames por segundo de juego que realmente no es aceptable. Y bueno, dentro de estas pruebas, otro juego que nos ha sorprendido muchísimo, que no utiliza ni DLSS ni Ray Tracing, es Doom Eternal. Jugar a 200 FPS a 4K es una absoluta delicia porque encima tenemos todos los parámetros en ultra. Pero es que ya jugar a 300 FPS en resolución 2K es de locos. De hecho, algo que me pasó con Doom Eternal en 2K es que al principio va tan rápido en un monitor de 240 Hz que me costaba un poco apuntar. Enseguida te haces, pero es ese nivel, es que va tan fluido, con una latencia tan bajita, que es otro de los puntos más importantes de esta gráfica, que es alta tasa de frames y muy baja latencia de juego, que al principio cuesta un poco, pero después es que vas al mismo juego en Play 4 o en Xbox One X y es muy lento. Sin embargo, donde están las mayores mejoras respecto a la generación anterior de gráficas es en los títulos que utilizan DLSS y Ray Tracing. Death Stranding es un juego bastante bien optimizado y de hecho no hay una diferencia muy loca entre las dos generaciones de gráficas, pero cuando entra al juego el Ray Tracing, ahí es cuando la balanza se descompensa totalmente. Dos juegos que no nos han permitido jugar a 4K 60 son Battlefield 5 y Quake RTX. Son dos juegos muy exigentes porque Quake tiene una implementación total de Ray Tracing que, aunque lo veamos con estos gráficos, realmente es muy complicado hacer lo que hace Quake con RTX porque de hecho es una demo gráfica de Nvidia. Nvidia ha cogido Quake y le ha metido todo este Ray Tracing para crear un juego retro pero del futuro, porque el tema de los reflejos se nota muchísimo y hay una mejora de rendimiento muy bestia entre la 3080 y la 2080. Básicamente tenemos el doble de rendimiento en Quake 2 Ray Tracing. Sin embargo, otro juego en el que se nota y que tampoco nos deja jugar a 4K 60 con Ray Tracing en Ultra, pero se acerca, por lo menos, es Battlefield 5. Battlefield 5 fue el primer juego compatible con estas nuevas tecnologías de Nvidia en 2018 y lo cierto es que Electronic Arts no ha seguido actualizando el título para optimizarlo a las nuevas gráficas. Entonces es una pena porque es una implementación de Ray Tracing bastante buena, se centra sobre todo en los reflejos, pero bueno, ya podemos jugar a esa tasa cerquita de los 60 frames por segundo a 4K con Ray Tracing en Ultra. Porque en la RTX 2080, si queremos una tasa de 60 frames por segundo a 4K, tenemos que bajar muchos parámetros a nivel medio, incluido ese Ray Tracing. Estáis viendo en la gráfica otro juego que no llega a los 60 frames por segundo, que es Fortnite. Fortnite es un juego muy bien optimizado porque sale en todos los dispositivos, pero es muy exigente en cuanto activamos el Ray Tracing. Es una tasa bastante pobre de Ray Tracing a resolución 4K, pero si comparamos con la generación anterior, estamos viendo esa mejora que es esa mejora que te permite pasar de un juego injugable a 20 FPS en la 2080 a un juego que se juega de forma cómoda, no óptima, pero cómoda, a 30 FPS en la 3080. Por lo demás, tenemos unos juegos con implementaciones muy buenas de Ray Tracing como Minecraft y Metro Exodus, que no es la implementación más tocha de esta tecnología, pero sí que cambia en cierto modo la percepción que el jugador tiene del juego porque aumenta en muchísimo el nivel de detalle. Y otro juego que es bestial, es absolutamente de locos, es Control. Control tiene un nivel de físicas, un nivel de Ray Tracing y de DLSS muy bien optimizado que nos permite jugar a 4K clavando la tasa de frames a 60 frames por segundo y es impresionante lo que el juego pone en pantalla a esa resolución con esa calidad de imagen porque prácticamente todas las superficies del juego
reflejan la luz de forma distinta. Es decir, tenemos ese cemento que refleja la luz de un modo, tenemos las superficies más metalizadas que reflejan la luz y la imagen de otro, y realmente es un espectáculo jugar a este juego con Ray Tracing en Ultra. Al final, lo que tenemos con la RTX 3080 es una gráfica que sí consume 100 vatios más que la generación anterior, pero es que el rendimiento es de prácticamente el doble en algunos juegos, sobre todo con el Ray Tracing activado. Aquí lo que importa es que en juegos que no tienen Ray Tracing ni DLSS tenemos una subida de calidad que se mide en parámetros, se mide en resolución y se mide en latencia perceptible. Pero cuando activamos el DLSS y el Ray Tracing vemos que la gráfica no sufre tanto como si sufría esa 2080. Por fin podemos decir que es una gráfica para jugar a 4K 60 sin compromisos. Y dentro de ese sin compromisos entra el Ray Tracing en calidad ultra, el DLSS en calidad, porque es uno de los parámetros del DLSS, y tener todos los demás parámetros gráficos también en ultra. Sin embargo, algo de lo más importante para mí de la tecnología de estas nuevas gráficas es RTX IO. Esta tecnología se basa en Direct Storage de Microsoft, que va a ser una API para DirectX 12 que básicamente o está basada o bebe directamente o es otro nombre, pero resulta que es lo mismo que Xbox Velocity Architecture. Esto lo que hace es que tenemos SSDs muy rápidos en nuestros PCs desde hace bastante tiempo a un precio asequible. Ya empieza a ser barato, entre comillas, comprarse un SSD M.2 PCI Express con unas velocidades bastante apañadas. Y lo que nos va a permitir es que en los juegos compatibles, es algo que no va a ser automático, como por ejemplo una subida de rendimiento, en los juegos compatibles que los desarrolladores quieran, la gráfica y el SSD se van a saltar, entre comillas, el paso en la CPU. Los beneficios para los jugadores es que no habrá tiempos de carga, supuestamente, y además se cargarán algunos parámetros antes. No veremos esas cargas de texturas de algunos motores como Unreal o ese popping de algunos juegos. Sin embargo, aunque no tengamos RTX IO todavía, sí que tenemos esa mejora que habéis visto en los vídeos, habéis visto en las tablas, y que si queréis comprar un PC gaming ahora mismo es una muy buena opción, porque es que son 720 euros para una gráfica superior por bastante en rendimiento a una 2080 Ti que hasta hace nada se estaba vendiendo por unos 1.200 euros. Y lo más importante de esto es que las tecnologías que están por venir serán compatibles con estas gráficas y que tenemos al alcance de la mano eso que acabamos de decir, es el juego al máximo del máximo, con Ray Tracing en ultra, con todos los parámetros en alta, con las megatexturas en algunos juegos, sin el compromiso de tener que elegir entre visualmente potentísimo o jugar a 60 FPS, porque aquí ya no es visualmente potente o 60 FPS, sino que en muchos juegos, como hemos visto, nos permite incluso lo máximo a nivel visual con anclar la tasa de frames por segundo hasta 120 frames por segundo en los monitores compatibles. Es una auténtica bestia, es uno de esos análisis que da gusto porque realmente no tiene puntos negativos más allá del alto consumo, y realmente es una gráfica que sí es un salto generacional que llevábamos muchísimo tiempo sin ver en las GPUs. Así que si os hacéis con una, disfrutadla, porque de verdad vais a gozar con todos los juegos actuales puestos al máximo. Y con esto nos despedimos. Un saludo y hasta luego.